Buenos días para todos aquellos que escuchan nuestro devocional diario de nuestra Iglesia Soldado de Jesucristo. Para hoy nos corresponde Abdías y nuestro tema, la justicia de Dios. Primeramente, coloquemos en manos del Señor este tema. Padre Celestial, en tus manos dejo, Señor, este mensaje que tú nos quieres hablar hoy. Que esa palabra, Señor, sea entendida por todas las personitas que buscan de tu palabra, Rey de Gloria, para que seas tú haciendo la obra en cada vida, en cada corazón, amado Dios. Que tú seas cada día hablándonos para que no sean nuestras fuerzas, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tus siervos, amado Rey. Por eso dejo esta palabra en tus manos, divino Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A ver, continuando con nuestro tema de hoy, nos corresponde Abdías 1. Este es un profeta menor de uno de los profetas menores de la Biblia. Su contenido es breve pero poderoso. Es un mensaje contenido en un solo capítulo. Entonces vamos a mirar qué mensaje Dios nos va a hablar a través de este capítulo. Miremos que Abdías era un profeta que recibió la visión de Dios para que hablara sobre la justicia que iba a hacer con Edom y la pronta restauración de su pueblo de Israel. Para entender este mensaje de hoy, recordemos algo de la historia. Pues todos los que han leído y los que hemos leído de la Biblia sabemos la historia de Jacob y Esaú. Estos eran dos gemelos que vino del vientre de Rebeca, que era la esposa de Isaac. De Jacob descendió el pueblo de Judá y de Esaú el pueblo de Edom. Miramos que desde su nacimiento sus vidas estuvieron marcadas por conflictos y diferencias. Incluso antes de nacer tuvieron problemas porque si conocemos la historia se peleaban por salir entre los dos el más rápido. Entonces ahí miramos que fue Esaú el que nació primero. Pero mire que él era el primogénito. Pero sucedió que él vendió su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Entonces por aquí empezó el problema, ya que sucedió que Isaac, como su padre, le dio la bendición no al primogénito, sino al que nació de segundo. Entonces, esto le marcó en el corazón a Esaú el odio, el rencor, la envidia, y por lo tanto le hizo una persecución. Entonces, su hermano Jacob tuvo que huir y se separaron ahí. Pero mire que son familias, son hermanos. Entonces, eso lo podemos ver también en nuestras familias cuando nosotros hacemos diferencia en la familia con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Entonces eso es lo que acude a realizarse, de que haya ese odio entre hermanos, entre parejas y tengamos que huir. Entonces aquí vamos a ver cuál es la justicia, la misericordia de Dios en esta historia en la que nos quiere hablar. Dice que ellos eran familia porque eran hermanos desde el vientre de su madre. Ellos son hermanos de sangre y tenían que haberse respetado, ayudado, pero por lo contrario, miramos que Edom traicionó Edom traicionó al pueblo de Israel, porque hubo un momento en que Israel estaba pasando por una situación muy difícil y él él entró, como decir, sigilosamente, ayudarle, pero más sin embargo fue que, como dice el dicho, le clavó el puñal en la espalda. Entonces esto fue una traición. Y Abdías, miramos que Abdías empezó
a sacar fuerzas, a creerse el más valiente, porque sabía que había preparado su ejército, tenía las mejores herramientas y había estudiado todo como o planeado todo lo que iba a hacer contra su hermano. Entonces, Abdías dice que aunque Abdías dice que Edom parecía prosperar temporalmente, pero la justicia de Dios prevalecía y Edom sería castigado por sus actos. Ustedes saben que toda traición tiene su reacción. Todo lo que hagamos trae sus consecuencias. Así sea lo bueno o lo malo, trae las consecuencias. Por eso nos dice aquí en Abdías 1:15. Abdías 1:15 nos dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá a tu cabeza. Entonces aquí estamos mirando que le habla a Edom. Dios le está diciendo todo lo que hizo con su hermano, con el pueblo de su hermano, traerá consecuencias para él, porque Dios es un Dios justo y él lo castigaría. Entonces aquí en este mensaje es un mensaje de justicia divina contra la soberbia de Edom y sobre la promesa de la restauración del pueblo de Dios. Entonces dice que Esaú obró así y fue al pueblo de su hermano a destruirlo porque nunca perdonó, porque siempre albergó en su corazón el odio, el rencor, la envidia, la rabia. Entonces eso no hizo que su corazón perdonara, ni que se arrepintiera, ni que ayudara a su hermano. Entonces aquí miramos que Dios nos forma a nosotros, digamos que literalmente en el vientre de Dios estamos todos como hermanos, todos somos hijos de Dios y todos ante Dios somos iguales y todos debemos ese respeto, debemos ayudarnos. Entonces debemos pensar y analizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos sembrando. Tal vez amor, misericordia, ayuda, pero muchas veces hacemos lo contrario. Albergamos en nuestro corazón la maldad, el egoísmo, la envidia, el odio, y eso es lo que estamos sembrando en los demás. Y si nosotros miramos que Dios dice que un corazón alegre hermosea el rostro, ¿cierto? Pero muchas veces miramos a las personas que están tristes o que tienen su ceño de rabia o su ceño, como decir que la persona está amargada. Entonces ahí se conoce. ¿Y qué es lo que está sembrando en su corazón? Si nosotros sembramos el amor, si nosotros damos a conocer que somos dadivosos, que podemos ayudar en lo que podamos, siempre vamos a tener un corazón alegre y asimismo se va a reflejar en nuestro rostro. Vamos a estar siempre sonriendo, siempre vamos a tener esa alegría en nuestro rostro, en nuestra manera de vivir, en nuestras acciones. Entonces ahí se va a reconocer qué es lo que estamos sembrando y por ende va a venir esas consecuencias buenas. Pero si hacemos lo contrario a la maldad, sabemos que de todo lo que hagamos, toda reacción va a traer esas consecuencias malas en lo que nosotros estamos obrando. ¿Por qué Dios es un Dios justo? ¿Por qué decimos que la justicia de Dios es buena? Porque a Dios no le agrada la traición. Dice que Edom contra Judá, de Edom contra Judá, los edomitas ayudaron a los hermanos israelitas, pero también se aprovecharon del pueblo. Mire que la situación fueron a saquear la ciudad, a capturar a los fugitivos, les fueron a destruir el templo, fueron a robarles sus pertenencias. Entonces traicionaron y a Dios no le agrada la traición, porque es un acto de crueldad hacia a sus parientes. Si nosotros hacemos esto contra nuestra familia, entonces quiere decir que vamos a tener, digamos que
la traición en nuestro corazón, que es la traición, es un acto de crueldad, dice a su pariente cercano. El traicionar no es valorar, no, el traicionar es ser malagradecido con las personas, porque si nosotros digamos que formamos nuestro matrimonio, nosotros vamos a ver que tenemos, el esposo va a tener una ayuda idónea y asimismo el esposo también puede ser esa ayuda para la esposa. Entonces, en algún momento en la vivencia que tengamos como matrimonio, sabemos que entre nosotros va a haber esa ayuda y siempre vamos a estar pendientes. Tal vez haya diferencias, ¿no? Entre los diferentes matrimonios, pero sí nosotros debemos reconocer que ha habido esa ayuda entre nosotros, y si nosotros traicionamos a nuestra pareja es porque somos malagradecidos, porque nosotros debemos entender que hay una solución y que nosotros podemos, por medio del diálogo, podemos encontrar esa solución. Pero si ya tomamos el camino de alejarnos, de dejar a la persona, es porque ya estamos teniendo como Edom, esos pensamientos de fortaleza, esos pensamientos que nos creemos más que los demás, y vamos a pensar que al encontrar otra persona vamos a estar mucho mejor. Pero muchas veces vemos que las consecuencias son difíciles, son más complicadas. Entonces, nosotros debemos pensar primeramente lo que estamos haciendo, para no traicionar a nuestra pareja, como tal vez puede suceder entre hermanos, que haya esa traición de que, digamos que están los dos bien y llegan a un acuerdo, tal vez quieran tener planes, que tal vez quieran ayudarse entre ellos, tengan un negocio, pero en el momento indicado encuentran una persona que digamos que fuera como el mejor postor, porque muchas veces nosotros como seres humanos siempre nos vamos por ese lado, que el que nos da más, entonces por ahí nos vamos. Entonces nosotros debemos analizar las cosas mucho más si tenemos, en nosotros ese ser querido en la familia. Entonces debemos pensar antes de tomar esas decisiones, qué es más importante para mi vida. Entonces también, entre hermanos puede haber esa traición, y no solamente como familia, porque el- Dios nos ha dado familias en diferentes lugares, en la iglesia, en el trabajo, y en todos tenemos que tener ese amor, esa comprensión entre nosotros mismos. Em, Miremos también que a Dios no le agrada la injuria. La injuria es agravio, ultraje, tanto físicamente como de palabra. Entonces miremos que nos dice Abdías 1, el versículo 10. Dice: por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, serás cortado para siempre. Entonces, ahí miramos que a Dios tampoco le agrada la injuria. Si Dios nos dio una familia, como mencionaba anteriormente, es una familia para amarla, para respetarla, para comprendernos. Una familia debe haber una armonía, aunque se presentan muchos casos en la familia donde hay problemas, donde hay discusiones, como todo hogar, se presentan estas situaciones, pero de nosotros depende si vamos a tomar ese control en la familia para poder buscar esa solución, podernos comprender, podernos, reunir, mirar cuál es la raíz del problema, dar esa solución. No, eh, que haya esa violencia muchas veces en los padres, digamos, en los esposos que trabajan y tienen su mayor salario, y la esposa de pronto pues se dedica a la casa, o tiene tal vez sus negocios pequeños, pero el hecho de que el esposo gane más
o tenga un nivel más de estudio o tenga un cargo bueno, piensa que tal vez esto le permite subyugar a su pareja o lo contrario, digamos, ¿no? Que también la esposa puede hacer lo mismo porque suceden casos. Entonces, aquí no debemos permitir que llegue esa injuria, esa maldad, tanto físico como verbalmente podemos dañar el corazón de las personas y a Dios esto no le agrada. También esa familia puede ser la familia en la congregación donde vamos a buscar la presencia de Dios. Sabemos que todos somos hermanos. En Jesucristo todos somos hermanos y todos debemos colaborarnos, todos debemos ayudarnos. No debemos permitir que en nuestro ministerio, en nuestra iglesia haya el egoísmo, la hipocresía, la envidia, tantas cosas que se presentan. De nosotros depende que esa situación no entre a nuestros corazones ni a nuestros hermanos. Debemos antes, por lo contrario, ayudarnos, colaborarnos. Debemos estar siempre pendiente de lo que necesitan los demás y no demostrar que somos más que los demás para poder criticar, murmurar, para poder herir con palabras o poder también dejar que entre la violencia por cualquier cosa y también que, pues, como les decía antes, haya una traición en la congregación. También encontramos los lugares de trabajo, en las empresas, donde también muchas personas no han podido entender qué es ser un jefe. Piensan que ser un jefe es mandar, pero mandar no es simplemente de un jefe, tiene que ser un líder en el cual él va a guiar a las personas y les va a hacer entender cuál es su trabajo, cuál es su posición, pero no maltratar tampoco y aprovecharse de las personitas que tal vez necesitan de un conocimiento, pero por falta de esto, los jefes se aprovechan, maltratan, tanto físico como verbalmente. Entonces, a Dios no le agrada estas cosas. Dice que todos tenemos derechos, nosotros todos tenemos derechos y nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces debemos entender a la persona porque todos tenemos derecho a opinar, derecho a hablar, derecho tal vez a desahogarnos de las cosas que nos están pasando. Tenemos derecho a que nos respeten el espacio nuestro. Dice que si alguien falla, nosotros en vez de criticar, murmurar, caerle encima, debemos más bien aconsejarlos, hacerles entender cómo son las cosas y si necesita cada cual su espacio, respetar ese lugar, no estar encima, como decir, como cuando los padres, nosotros a nuestros hijos estamos ahí educándolos. Sí, eso es muy importante, la educación, pero estar encima y encima y que tiene que ser así, 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 que si comete un error que ya los estamos castigando. Entonces, mire que a veces no entendemos los sentimientos, los pensamientos de las personas y muchas veces necesitamos ese espacio para poder pensar, para poder analizar las cosas, para podernos desahogar y debemos dar ese espacio a la persona y demostrarle que estamos con ellos, demostrarles que, porque muchas veces tal vez nos sentimos indiferentes a la situación que están pasando, pero no debemos ser así, debemos apoyarlos, darles su espacio, pero también estar ahí, preguntarles qué les sucede, qué les pasa. Entonces, eso es muy importante porque no solamente la violación a los derechos puede ser el agravio, ultraje no puede ser solamente de obra o palabra, sino también herir su corazón emocionalmente. Muchas veces no
Muchas veces con nuestras palabras podemos herir y eso, más que ayudar, pues la persona se va a sentir triste, se va a sentir ultrajada. Entonces eso es como, es, no es mucha ayuda para nosotros. Entonces debemos entender, primeramente conocer a la persona, debemos empezar a entender cómo la persona se siente y respetar todos esos derechos. Si necesita hablar, hay que saber escuchar. Si está hablando, hay que aconsejar si está mal, pero saber entender porque muchas personas, por falta del conocimiento, a veces erramos o decimos las cosas mal, pero sí hay personitas que nos pueden corregir, pero todo debemos hacerlo como Dios lo hace, con amor. Aquí nos vamos a otra de las cosas que a Dios no le agrada, es la violación a los derechos. Miremos que nos dice en Abdías 1, 11 y 12. Nos dice: el día que estando tú delante llevabas extraños cautivos su ejército, y extraños entraban en tus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces aquí Abdías nos está explicando de la visión de Dios contra Edom. Le está hablando, está hablándole a la descendencia de Saúl, que fueron los que se aprovecharon de su hermano, del pueblo de su hermano. Entonces les está diciendo: ¿por qué hiciste eso? Es como decir: lo que estás haciendo con ellos vas a recibir. Ya hiciste con ellos, ya no puedes echar marcha atrás, porque ya había entrado a hacerles maldad, como les comentaba antes. Edom entró a destruir al pueblo de Judá, sus casas, su templo donde se congregaban, y también le robaron sus pertenencias y mataron a muchos, y a los que sobrevivieron los llevaron cautivos y los entregaron al pueblo de Babilonia. Entonces se aprovecharon de ellos. Entonces ahí Dios les está diciendo: yo soy un Dios justo, yo hago justicia, y por lo que tú hiciste recibirás. Ya les está, como dice el adagio: soldado advertido no, perdón, no recuerdo, pero algo así es. Soldado advertido no muere en guerra. Entonces, digamos que Dios en su justicia también muchas veces a nosotros nos advierte. Nos está diciendo: piensa antes lo que vas a hacer con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Nos está diciendo: antes piensa lo que vas a realizar con ellos, porque ah, Dios le dio esa visión a Abdías de que le fuera y le dijera a Edom: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? Si yo estaba mirando todo lo que hacías con tu hermano. Entonces a nosotros nos da esa oportunidad de que podamos reflexionar y mirar antes. Si vamos a hacer algo mal, pensemos en lo que vamos a hacer. Ojalá pues fuera de lo que estamos tratando o pensando lo que vamos a hacer, sea algo bueno, para ayudar más, no para dañar. Entonces Dios nos hace esa advertencia. Ya le había dicho a Edom que ese pueblo iba a caer por la situación que surgió con el pueblo, con su pueblo de Judá. Entonces le dijo que asimismo iba a recibir lo que él había hecho con ellos, iba a recibir, y la justicia de Dios iba a llegar a sus vidas. Entonces nosotros debemos tener temor de Dios, porque es un Dios justo. Él hace justicia, y a todos, como cuando nosotros actuamos mal, llegan esas consecuencias y vamos a recibir
conforme conforme nosotros actuamos, así mismo vamos a recibir. Entonces dice, aquí les está haciendo esta advertencia a Abdías, a Edom, y por eso le dice que él fue el que violó los derechos, entró a hacer cosas que a Dios no le agradaba por su pueblo, todo lo que le había hecho. Entonces miramos que Edom cometió varios actos de violencia contra Judá. Como les mencionaba, saquearon la ciudad, destruyeron el templo, cautivaron a los fugitivos, todos los entregaron a Babilonia. Entonces dice que este fue una gran injusticia y violación de sus derechos ante los ojos de Dios, porque nosotros decimos muchas veces, planeamos, vamos a hacer esto, entonces pensamos que ante los ojos de los hombres, pues digamos que tal vez esté bien, está mal, pero no miramos que tenemos unos ojitos ahí arriba en el cielo donde está mirando todo, nada podemos esconder, dice, de sus ojos ante su presencia, nada podemos esconder porque lo sabe todo, él lo conoce todo y él mira las acciones de cada uno de nosotros. Entonces dice que todos tenemos, como les decía, derecho a hacer las cosas, y si nosotros estamos fallando, necesitamos esa ayuda para que nos corrijan, pero con amor. Debemos respetar el espacio de cada uno. Dice que si alguien falla, si nosotros de una u otra manera alguna vez tenemos nuestros errores y podemos fallar, no podemos decir que sí, que porque conocemos de Dios, somos cristianos, no vamos a fallar nunca. Vamos a fallar, pero lo que sí necesitamos es que no llegue esa crítica, la murmuración, el señalamiento de las personas e incluso de los mismos hermanos. Entonces, nosotros necesitamos es que nos ayuden a mirar el error, nos ayuden a solucionarlo. Ese es el verdadero amor en la familia. Que nosotros todos nos colaboremos, que no tengamos esos pensamientos de traicionar a cualquier miembro de nuestra familia, nuestros amigos, en la iglesia, en la sociedad. Puede suceder también. Entonces, necesitamos más que ese estado de odio, de rencor, más bien el corregirnos con amor, el ayudarnos. Debemos ser solidarios y leales con aquellos que nos rodean, especialmente cuando nosotros miramos ese tiempo de necesidad. Cuando hay la necesidad, nosotros debemos acercarnos, es ayudar a las personas, no a caerles, ni aprovecharnos de la situación que están pasando. Muchas veces cuando allí lo hemos mirado, hay personitas que están necesitadas y las personas que suelen decirles que son la ayuda para ellos, tal vez les solucionen en el momento, pero en un tiempo van a salir con otra situación en las cuales van a salir más perjudicados que la ayuda. Entonces, todo eso dice que Dios nos manda a reflexionar y a ver cómo está actuando nuestro corazón. Otra cosa que a Dios no le agrada es la arrogancia y el orgullo. Miremos qué nos dice en Abdías 1:3. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Dice que Edom, estando en una región montañosa y fortificada, se sintió seguro, se sintió poderoso, se sintió que tenía una posición estratégica. En este lugar bien fortificado, se le aumentaba a él el orgullo, la arrogancia, miraba él que el pueblo de su hermano era tan pequeño y se sentía él tan poderoso que se convenció de que
Él era el que podía derribar a su pueblo, pero no sabía que Dios estaba mirando todo esto, no sabía que Dios, que la ayuda de Dios, que la ayuda para nosotros, para ser fuertes y para obtenerlo todo, es la ayuda que viene desde lo alto, la ayuda que viene de Dios, no es lo que hagamos en nuestras propias fuerzas. Por eso es muy importante no orgullecerse ni envanecerse de lo que somos, de lo que tenemos. Entonces, eh, dice que una persona orgullosa y arrogante siempre termina mal y siempre termina sola porque las personas orgullosas, arrogantes se creen mucho más que las otras personas, miran por encima del hombro, piensan que lo que ellas hacen está, que pueden, que pueden con sus fuerzas dominar o doblegar a los demás, pero eso no saben que trae consecuencias y nosotros debemos actuar correctamente. Miremos que nos dice en Santiago 4, el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces miramos aquí que a Dios no le agrada a las personas orgullosas y arrogantes. A Él lo que le agrada es una persona humilde. Si nosotros somos humildes, o ya hemos visto en nuestra humildad que las puertas se abren, que Dios permite que las personas lleguen en el momento adecuado, que nos puedan colaborar, ayudar. Se abren muchas puertas donde quiera que vayamos. Siempre las personas están prestas a colaborarnos, a ayudarnos, pero una persona arrogante, las personas que andan con ella siempre se van a alejar, se van a sentir como que con esta persona no es la que tengo que estar y se van alejando hasta que esta persona orgullosa va a quedar va a quedar sola por su orgullo, por su creimiento, porque sabe que las cosas las está haciendo en sus propias fuerzas. Entonces, no, a Dios no le agrada. Este orgullo nos aleja de Dios. Y si sabemos que si nos alejamos de Dios, tenemos las de perder, porque Dios es el único que nos puede ayudar y nos puede guiar por ese buen camino, nos puede dar la solución para nosotros mismos y para los demás. En Abdías 1.4, Abdías 1.4 nos dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Dios. Entonces miramos que nosotros no debemos ser esas personas orgullosas, ni creernos más que los demás, ni pensar que de donde estamos nadie nos va a bajar, porque ahí le está diciendo Dios a Edom, que ese orgullo que tiene él, donde quiera que lo tenga y como quiera que se sienta él con el gran poder, Dios de allá lo hace caer, porque tal vez él se sentía orgulloso y pensaba que todo lo que había planeado iba a lograrlo, pero no sabía que la ayuda venía desde de Dios y que él sabe juzgar, que Dios sabe juzgar y conoce a las personas y Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, este era un mensaje que Abdías le había dado también a Edom por medio de Dios, porque Dios le mandó, le hizo mirar esa visión. Entonces también Dios nos quiere decir a nosotros que si nosotros tomamos esa posición de ser orgullosos y nos creemos lo máximo y pensamos que porque lo tenemos todo, porque tenemos tal vez un cargo grande, porque tal vez tenemos plata y que tal vez podemos tener las mejores palabras para defendernos, pero Dios nos está diciendo, de allá te puedo bajar, te puedo quitar esas palabras de sabiduría, te puedo quitar ese orgullo. Entonces, lo más importante para Dios es que haya esa humildad en nosotros, porque Dios es un Dios justo,
La justicia divina es lo más hermoso que hay porque Él llega en el momento más adecuado, en el momento donde más lo necesitamos, porque Él siempre va a defender a las personitas que son maltratadas, a las personitas que son perseguidas, a las personitas que siempre andan siendo criticadas, perdón, por las demás personas, esperando que les hagan el mal. Entonces Dios es un Dios justo y Él hace justicia. Su justicia divina es lo más hermoso que hay y lo que trae bendición. Como conclusión dice que todos los que han accionado con injuria, con injusticia, con arrogancia, violencia, serán juzgados. Dice, nadie está exento del escrutinio divino y cada uno recibirá su justa retribución. Dios no es indiferente a la justicia y al pecado. Su juicio es seguro y justo. Entonces, miramos que el mensaje que nos quiere dar hoy mi Dios es que en nuestro corazón no llegue nunca la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, que lo más importante en nuestras vidas es ser humilde. La humildad nos ayuda a que todas las personas podamos llegarle a los demás, que las personas lleguen a nosotros, que vean en nosotros esa humildad y que se abran muchas puertas en toda área de nuestras vidas. Entonces, eso es el mensaje que Dios nos ha dado esta mañana, que la justicia de Dios tarde o temprano llega y nosotros recibiremos conforme lo necesitamos. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día.